¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Bueno, mi gente, otro episodio de los últimos del año es Si lo crees, lo creas, y hoy vamos a hablar de un tema que en nuestra opinión personal es uno de los pilares para crear riqueza y éxito financiero en los Estados Unidos y en donde sea que se encuentre en el mundo. Vamos a hablar de la importancia y el arte del crédito. Total. Yo creo que es un tema muy práctico. A veces es un tema del que no se habla lo suficiente, basado en nuestra cultura latina. Siento que a veces tenemos como un temor al crédito porque lo vemos de la manera negativa, pero gracias a Dios hemos aprendido en este país que sí tiene un lado positivo y muy bueno, como acaba de decir Miguel, es uno de los pilares para poder llegar al éxito, creo que un poco más rápido, ¿no, Miguel? 100%. Incluso en Estados Unidos hay un dicho que yo creo que en cierto punto es real, y es que hay veces que uno puede que no tenga dinero, pero si tiene un muy buen crédito y sabe mucho de crédito, puede conseguir cosas maravillosas, porque yo creo que una de las cosas que queremos hablar primero es la relación que cada uno tiene con el crédito, que es parecida a la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Que muchas veces si no tenemos relación con algo que queremos atraer, en vez de atraerlo lo vamos a repeler. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que queremos resaltar del crédito es que está diseñado para usarlo a nuestro beneficio, pero si no se sabe usar bien, nosotros nos apalancamos y usamos el dinero del banco, y si no se sabe usar bien, los puede llevar muy lejos de sus metas financieras, pero si lo saben usar bien y entienden las reglas del juego, los puede acercar bastante. Entonces, vamos a tocar diferentes puntos, vamos a hablar de tarjetas de crédito, de cómo empezar, obviamente Juan es un experto en real estate y muchas de las personas quieren crear un buen crédito para poder comenzar en real estate. Entonces, Juan, cuéntanos un poquito de tu experiencia personal, de cómo fue la relación con el crédito que tenías inicialmente, y ya después vamos a transicionar al siguiente punto. Sí, claro que sí. Bueno, nada, yo llegando a ese país no tenía ni idea de cómo funcionaba el crédito, nunca me enseñaron en el colegio en Colombia, mis padres nunca hablaron de crédito. Si yo sabía de crédito era porque sabía que estaban endeudados y estaban alcanzados para pagar su tarjeta de crédito. Eso es lo único que yo sabía de crédito, y me imaginaba que si sacaba una tarjeta de crédito iba a estar en la misma situación de estar alcanzado, entonces lo veía como algo negativo. Llegué a este país obviamente y empecé de una. Yo quizás no empecé de la mejor manera, empecé con un carro, porque necesitaba un carro y nunca empecé con tarjetas ni nada. En fin, empecé con el carro, me aceptaron con un interés demasiado alto. Gracias a Dios siempre he sido muy aplicado con mis pagos, pude pagarlo, y esa fue la manera que empecé con el crédito. Me subió el crédito y bueno, ya desde ahí llegas a un puntaje de 800, y siempre he entendido que el crédito, si lo usamos de la mejor manera, nos da muchísimos beneficios. Entonces yo creo que esa era mi relación. Al principio era un poco de miedo, pero a medida que llegué a este país aprendí, obviamente también por personas que conocí, que el crédito se puede usar para beneficio, y eso es lo que queremos compartirles hoy. En tu caso, ¿cómo fue esa primera experiencia con el crédito? Sí, 100% parecido. Yo creo que yo no sabía realmente nada de crédito porque en sí estaba empezando mi carrera profesional y lo tuve que estudiar bastante, y una de las cosas que creo que fue clave en esa transición de aprender era entender que el crédito estaba diseñado para mi beneficio y no, como ya les había dicho, para endeudarme, ¿verdad? Que es como mucha gente le tiene miedo al crédito porque cree que se va a endeudar, y eso pasa solo si ustedes usan dinero que no tienen o si se apalancan, porque ahí obviamente hablamos de finanzas, ¿no? Uno puede apalancarse el dinero de alguien más para invertir en algo que puede que te haga en el futuro más dinero, o puedes apalancarte para gastarte dinero que no tienes en gastos que no necesitas para impresionar a gente que realmente no te importa. Y que no te va a pagar el crédito. Exacto. Entonces, yo creo que lo más importante que quiero resaltar en este principio de podcast es que normalmente cuando uno no sabe o le tiene miedo al crédito, paga todas sus cuentas con efectivo o con su tarjeta de débito. Y yo siempre que veía eso lo veía normal, hasta que aprendí que el crédito estaba diseñado para no gastarme de pronto dinero que no tenía, sino en vez de yo gastarme mi dinero y pagar directamente lo que tenía que pagar, ahora en vez de ser una transacción directa, ahora creaba un intermediario en esa transacción. Es decir, yo pagaba todo lo que se podía pagar con crédito,
y usaba mi dinero, lo que ya está en mi cuenta, para pagar el crédito inmediatamente. Es decir, no me estaba endeudando ni estaba usando dinero que no tenía, sino lo estaba usando como un intermediario para ganar puntos, para limitar el riesgo que tenía porque estaba usando el dinero del banco, no el mío. Y después obviamente vamos a pasar y también para aumentar mi crédito, que después me llevaba a poderme apalancar más, crear mejores relaciones con los bancos, comprar casas, sacar mejores tarjetas. Y bueno, les vamos a hablar de los infinitos beneficios que hay creando un buen crédito. Total, total. Yo creo que esos son los consejos que queremos darles antes de darle esos pasos y factores que van a determinar tu puntaje de crédito. Entonces yo creo que lo que dice Miguel es totalmente cierto. O sea, la tarjeta de crédito no es un préstamo. Y yo creo que esa es la mentalidad que tenemos nosotros. Voy a sacar una tarjeta de crédito para cuando me tenga que ir de viaje, la pague y la empiezo a pagar por los siguientes 12 meses, porque estamos acostumbrados a las cuotas, ¿verdad?, en nuestros países. Entonces lo tomamos como un préstamo, como dinero que no tenemos. Entonces ese es el primer punto que debes sacarte de la mente, porque si lo haces así, lo más seguro es que vas a empezar a endeudarte a un nivel que no vas a poder pagar completamente y va a ser un bill más que no te va a dejar progresar en tu vida normal, en tu vida laboral, en tu vida con tu familia. Entonces es importante sacarte eso de la mente. Entonces los consejos que les queremos dar en base a eso es cómo puedo empezar. Llegué a ese país, acabé de sacar el social, entonces ¿cuáles son esos consejos que yo les podría dar basado en la experiencia, en lo que hemos aprendido? Yo creo que el primero es sacar una tarjeta asegurada. Sacar una tarjeta asegurada. Yo creo que todos ustedes tienen una cuenta de banco con Chase, Bank of America, que diferentes y algo que quiero resaltar antes de darles consejos es que no les estamos dando advice ni consejos financieros, sino solamente esto es 100% basado en nuestra opinión y nuestra experiencia. No les estamos diciendo qué va o qué no va a funcionar. Ustedes lo tienen que intentar por ustedes mismos. Solamente les estamos compartiendo nuestra historia. Disculpa. No, tranquilo, es totalmente cierto. Entonces, en ese caso, con las tarjetas aseguradas, si tú tienes un banco el que ya usas, lo que haces es que simplemente vas, te presentas en el banco, muchas veces lo puedes hacer online. Cuando lo haces por primera vez, yo te diría que es mejor entender muy bien lo que estás haciendo y qué mejor que hacerlo con un representante del banco, ¿no? Después de ahí ya no tienes que hacerlo, puedes leer los términos y vas a entender el tipo de tarjeta que puedes sacar, pero para empezar sí sería muy bueno hacerlo con una tarjeta asegurada, que prácticamente es poniendo tu dinero, como te estás prestando dinero tú mismo, entre comillas, para pagar tus propias cosas, que a largo plazo es lo que en realidad vas a hacer con tu crédito, pero en este caso necesitas poner tu dinero primero antes de que te den la tarjeta. Entonces, así empiezas a manejar el crédito, hacer varios pagos, obviamente mantenerlo siempre con los factores que te vamos a dar y los puntos importantes, y a medida que pasa un tiempo, vas a ver que el mismo banco te va a mandar una solicitud, o a veces simplemente te extienden la cantidad o te dicen que ya puedes calificar basado en tu puntaje a una tarjeta de crédito normal. Esa sería una de las partes importantes para empezar. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para empezar si estamos recién llegados? Yo para definir eso, creo que básicamente el crédito, el puntaje de crédito es el puntaje de confianza que básicamente instituciones financieras tienen en ustedes. Como de pronto no tienen historial de crédito al principio, la manera de crear confianza es decirle, oiga, en vez de darme dinero y usted no sabe quién soy yo, déjeme darle dinero para que usted no tenga riesgo, cosa que si yo me lo gasto es el dinero que ya le había dado igualmente, por eso es una tarjeta prepagada y asegurada porque ustedes la aseguran con su mismo dinero. Entonces los chances de que obviamente los aprueben para eso son muy buenos y así pueden comenzar a crearlo. Otra cosa, y ya les vamos a explicar los 5 factores que afectan su crédito, los 5 factores y qué porcentaje afecta a cada uno, es... Una de las cosas que a mí me ayudó cuando yo estaba empezando es que tenía familiares o amigos que ya tenían un muy buen crédito y un historial de crédito muy amplio. Lo que ellos hicieron fue añadirme algunas de las tarjetas de crédito muy antiguas que tenían y que tenían excelente historia de pagos como un usuario autorizado. Cuando a mí me llegó la tarjeta, llamé al banco, añadí mi seguro social y automáticamente esa historia de crédito, los años y la historia de pagos se añadió a mi perfil de crédito. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen hijos o tienen personas que ustedes quieran ayudar y ustedes ya tienen un buen crédito, pueden sacar tarjetas autorizadas a nombre de ellos. De pronto no les dan la tarjeta para que ellos se gasten el dinero porque puede ser un riesgo, pero si ellos adoptan ese perfil de crédito que ustedes tienen, muy probablemente puede aumentarles el crédito
O viceversa, si ustedes de pronto no tienen crédito, pueden buscar a alguien que sí lo tenga cercano, familiar o demás, y que les pueda dar una tarjeta autorizada para ustedes adoptar todos esos beneficios. Pues yo creo que antes de hablar de los factores, terminemos de hablar de los consejos, 2 o 3 consejos más importantes que son claves. Bueno, uno de ellos es obviamente mantenerte al tanto de cómo está tu crédito. Entonces, ¿cómo podría hacer esto? Hay diferentes aplicaciones que puedes usar. Yo creo que la más común es Credit Karma. Ojo, Credit Karma no quiere decir que ese sea tu puntaje cuando lo abres. Para abrir esa aplicación están todo tipo de teléfonos y bajas la aplicación, obviamente pones tu información personal, no hay ningún problema con hacer eso. Ya cuando tienes la aplicación de Credit Karma te va a dar cuánto es tu puntaje y te va a mostrar los factores de crédito, te va a dar un montón de cosas importantes y también te va a recomendar un montón de tarjetas de crédito, no quiere decir que te metas a todas de ellas. En ese sentido, lo que quiero decir es que tengas un tipo de monitoreo donde puedas ver tu crédito. Obviamente con tu banco y con la tarjeta de crédito que saques también puedes ver tu FICO Score y también hay otras aplicaciones como Equifax que puedes descargar sin ningún costo para ver tu crédito. Entonces es importante que sepas tu crédito, que sepas tus statement days, tus días que tienes que pagar el estado de cuenta, cuándo se cierra, cómo funciona eso y te lo vamos a explicar, pero todos esos son consejos importantes para poder asegurarnos que no estamos cometiendo errores. A veces pensamos que tenemos cierta cantidad de dinero ahí, pero hay más o eso, entonces es importante estar monitoreando siempre ese puntaje mensualmente. No diría que te metas todos los días, pero que sí estés monitoreándolo por lo menos una vez por semana para que no hayan sorpresas. Si sale algo a veces, puede que te cojan tu social, puede que estén pasando cosas que tú no sepas. Yo creo que estas aplicaciones te van a ayudar a entender qué está pasando en el momento actualmente con tu crédito. Sí, 100%. Y para ponerlo rápido, hay 3 entidades de crédito diferentes que son TransUnion, Equifax y Experian. Y cada una puede que tenga diferencias de la una a la otra. Ustedes en Credit Karma normalmente van a poder ver 2 de ellos. El único que no pueden ver, a menos de que muchas veces paguen, va a ser Experian, pero pueden crear una cuenta gratis en Experian y ver los puntajes directamente, que generalmente es un poco más recomendado verlos directamente con las entidades de crédito y no de pronto con una aplicación que es un intermediario. Entonces, eso es otro de los puntajes y pasamos ya a los 5 factores. Hagámosle. Yo creo que esto es clave porque con estos 5 factores ustedes van a entender cómo se determina el puntaje de crédito que ustedes tienen. Depende de 5 factores y cada uno tiene un porcentaje diferente de peso, de qué tanta relevancia tiene en su puntaje de crédito. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿Te parece si empezamos con el que más relevancia 100%. tenga? Entonces, el que más relevancia tiene basado en los estudios que hicimos es el historial de pago, ¿ok? El historial de pago, si has pagado a tiempo, si tienes algún pago tarde, todo eso es muy importante y tiene un impacto mayor que cualquiera de los otros factores de los que te vamos a hablar. Entonces, acá es bastante fácil explicar cómo funciona el historial de pago, ¿no? Simplemente tienes que asegurarte que tengas escrito, que tengas reminders en tu teléfono. Yo en mi teléfono tengo 5 días antes de cada día del pago. Obviamente también tengo automatizaciones. Obviamente AutoPay en tu cuenta, tienes que asegurarte que tengas todo en AutoPay. Si no tienes nada en AutoPay, normalmente se te va a enviar algo a veces y también te toca llamar, te toca meterte. A veces es un poquito más tedioso poder hacer estos pagos. Todas las aplicaciones hoy en día te permiten ponerte en AutoPay. Entonces, esa mi primera recomendación basada en eso es ponte en AutoPay y si no, también ponlo en tu calendario por lo menos 3 o 5 días antes de que llegue el día para que tengas presente eso y que tengas que hacer el pago. Entonces, no estés tarde porque obviamente cuando estás tarde va a salir esa marca de que hiciste el pago tarde, lo cual va a afectar tu puntaje crediticio más alto que cualquiera de los otros factores. Y no solo eso, si vas a comprar casa, ya que sé un poco más de este tema y quieres comprar una casa este año, pero tuviste 2 o 3 pagos tardes en los últimos meses, tienes que tener por lo menos 12 meses sin ningún pago tarde para poder calificar a la compra de una casa. Un detalle tan chiquito como esos te puede hacer esperar un año más para poder comprar tu casa. Entonces es sumamente importante, no solo por el puntaje, sino por lo que puede ocasionar estar tarde. 100%. Y eso representa alrededor, estos números pueden variar. Una cosa que queremos decirles del crédito es que es muy importante que ustedes hagan sus propias investigaciones porque el crédito, como muchas otras cosas, es cambiante, cambia todo el tiempo. Por eso es importante que ustedes vayan y hagan sus propias investigaciones. El historial de pago representa más o menos el 35% de su puntaje crediticio y algo que también quiero resaltar es que no solo es pagar tarjetas de crédito rápido, sino por ejemplo, ustedes van al médico y no han pagado algo
y de pronto se les olvida pagarlo, automáticamente eso se va a representar en su crédito, por ejemplo, como una colección o lo que le llaman derogatory marks. Y eso puede bajar muchísimo su historial de pago. Entonces, por eso es que es tan importante que lo mantengan monitoreado consistentemente. Lo siguiente, que representa más o menos el 30% de su puntaje de crédito, es su porcentaje de endeudamiento. Es decir, todos nosotros cuando tenemos crédito tenemos un cupo de crédito y la recomendación es que nunca deban más del 10% de su cupo. El máximo que ustedes deberían, para no afectar muy duro su crédito, debería ser el 30%, pero siempre recomendamos obviamente entre más bajo mejor y debería estar por debajo del 10%. Es decir, el cupo que ustedes tengan, saquen el 10% de eso y nunca le deban al banco, nunca dejen de pagar sus statements, ¿verdad? Y nunca deban más del 10% de su cupo, porque eso obviamente representa alrededor del 30% de qué tanto están usando de su crédito, y al frente del banco eso se ve como, wow, si esta persona usa el 100% de su crédito, pues qué tan confiable puede ser para mí darle otra tarjeta de crédito si ni siquiera puede manejar correctamente la que ya tiene. Entonces, esa es la perspectiva de los bancos en cuanto a este factor. Total, entonces si tengo $1,000, $100 es lo máximo que debería tener en ese statement. Y no, ojo, es muy diferente el statement al día de tu pago. Entonces, para aclarar rápido y seguir al siguiente punto, siempre asegúrate que normalmente el día de tu pago puede ser 3, 5 días antes del statement day. Tú hiciste tu pago, digamos que sea $35, $40, hiciste tu pago y vuelves y usas la tarjeta el día después o 2 días después y el statement todavía no se ha cerrado. Así hayas hecho tu pago, va a volver a subir tu cantidad que estás en deuda en el momento, y tú en tu mente estás pensando, bueno, pero yo hice mi pago, voy a bajar al 10%, para los 2, 3 días usaste la tarjeta y se te olvidó el día del estado de cuenta. Ese es el día más importante, no el día del pago. Entonces asegúrate que entiendas cuál es el día del estado de tu cuenta que se cierra, y tienes que asegurarte que el pago que hagas te baje bajo el 10% y no uses la tarjeta hasta que no pase el día del estado de cuenta, porque ese es un error que cometemos muchos, ¿ok? El tercer factor es el tiempo de crédito, y este equivale más o menos a un 15% de lo que puede impactar tu puntaje de crédito. ¿Cómo funciona esto? El tiempo de crédito es prácticamente cuántos años llevas con tu crédito, ¿no? Esto puede ser con cualquier cuenta, no tiene que ser solo con tarjetas de crédito, pueden ser varias cuentas como tal, y es entre más años lleves con tus tarjetas de crédito o con cualquier cuenta que tengas, obviamente tienes más confianza con los bancos. Entonces es importante tener y nunca cerrar cuentas, ¿ok? Mucha gente dice, bueno, pues yo ya no estoy usando esta tarjeta, la voy a cerrar. No te afecta en nada tenerla, por eso es bueno buscar tarjetas que no tengan saldos mensuales, que no tengan saldos anuales muy grandes, que te cueste tenerlas y decidas cerrarlas, sino que sean bien fáciles de usar y que su saldo sea bajito, o el costo que te tenga de tener esa tarjeta sea bajito, pero la mantengas abierta siempre. No hay razón por la cual debamos cerrar una tarjeta. Si te gusta una más que otra, cuando saques la otra, simplemente usa esta muy poquito o no la uses, ¿ok? Pero no la cierres, porque esa tarjeta te puede ayudar en los años de crédito. ¿Y cómo funciona esto? Digamos, si tienes 2 tarjetas, bueno, tenías una tarjeta en la cual llevas 10 años, o por lo menos 5 años, ¿verdad? Llevamos una tarjeta 5 años y abrimos otra tarjeta de crédito este año, la acabamos de abrir. Lo que va a hacer el banco, la forma en que te va a mirar, es que suman los 5 años con los 0 años, porque acabas de abrirla, y lo dividen en 2. Entonces, obviamente, sería como de 2.5 años tu historial de crédito. Y tú vas a decir, wow, pero yo llevo 5 años con la otra tarjeta. Bueno, al abrir la nueva tarjeta, se promedia ese tiempo de crédito que tienes. Entonces, por eso es tan importante tener esas tarjetas viejas, ¿ok? Para que cuando saques una nueva, que es recomendado, no te vaya a afectar mucho. 100%. Y ya el último, bueno, no el último, el penúltimo, es el tipo de crédito, es decir, la variación de los diferentes créditos que ustedes tienen, porque no solo son tarjetas de crédito, hay créditos de casas, hay créditos de carros, hay créditos solares, hay algunos que se muestran, otros que no, pero es otro punto. Hay créditos estudiantiles, hay muchos tipos de crédito, y ellos miran la combinación de los diferentes créditos que ustedes tengan y el número de cuentas que ustedes también tengan abiertas. En la investigación que nosotros hicimos, como les dije, esto no es necesariamente verdad, investiguen ustedes mismos, pero alrededor de 21 cuentas se necesitan para llegar a un crédito perfecto, entre comillas, y es un juego de paciencia también. En los estudios
en promedio, yo sé que se puede hacer mucho más rápido con otras técnicas, pero en promedio toma entre 5 a 9 años crear un crédito perfecto con todas estas variables. Entonces, ese es el número de cuentas ideales según el research que nosotros hicimos, y es importante que ustedes tengan variación en el tipo de crédito que ustedes saquen. Sí, yo creo que a veces no solo es la cantidad, sino la calidad, ¿no? En este punto es muy importante entender que no solo voy a abrir 20 cuentas porque eso me va a ayudar, eso te va a afectar en muchas otras maneras. Entonces, entender que por lo menos con 4 o 5 cuentas que tengas de diferentes, obviamente, entre comillas, deudas, el banco va a tener mucha más confianza en ti. Entonces, el carro, lo que sea que tengas, que sea diferente, que no sea solo tarjetas de crédito por este caso. Entonces, me parece que no es solo la cantidad, sino también la calidad y cómo lo estés cuidando. Y el último punto que vamos a hablar de los factores importantes de crédito y equivale a un 10% de impacto que te pueda dar es las aplicaciones de crédito. ¿Okay? Existen 2 aplicaciones de crédito que hagas, una fuerte y una suave. La suave normalmente no te va a afectar en nada y la fuerte obviamente te va a bajar puntos. Todo esto obviamente hay que investigarlo, nosotros simplemente les hablamos desde lo que nosotros sabemos y nuestra experiencia, pero te invitamos a que averigües esto obviamente para que lo puedas hacer de la mejor manera. Estas 2 aplicaciones que estás haciendo más que todo la fuerte, obviamente va a afectar tu puntaje, ¿ok? Cada vez que vayas a sacar cualquier cuenta de crédito, se va a hacer un chequeo a tu social, se va a hacer un chequeo para ver si puedes calificar o no. En ese momento se hace una aplicación fuerte, lo cual puede afectar. Entonces, ¿qué se recomienda en este factor? Obviamente que hagas la menor cantidad posible. Siempre que vayas a sacar una, normalmente hay que hacerlo, pero pregunta siempre si te van a hacer un soft check o un hard pull. Por ejemplo, cuando tú vas a aplicar una tarjeta de crédito nueva, generalmente es un hard pull, pero también hay un truco con esto, y es que muchas veces cuando tú aplicas el mismo día, generalmente en la misma entidad financiera cuenta como 1 en vez de contar como 4. Okay. Entonces lo pueden investigar, o sea, si aplicas 4 veces, digamos, a diferentes tipos de crédito en 4 tarjetas de crédito, por ejemplo, el mismo día, puede que cuente como 1, lo que les digo, lo pueden investigar, yo lo he hecho anteriormente y ha funcionado. Algo que creo que tienen que tener mucho cuidado, que es la peor de las historias que yo he visto, esto no es que le baje mucho el puntaje, solo representa el 10%, pero cuando ustedes van a comprar un carro, generalmente es cuando yo he visto que les corren el crédito por 7 entidades financieras diferentes y son 7 credit pulls fuertes al mismo tiempo. Algo importante es que esto deja de afectar el crédito después de 1 año y desaparece de su crédito después de 2 años. Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Y ya para cerrar, les vamos a dejar algunos de los consejos finales, Juan. Entonces, uno de los consejos finales que yo les quiero dejar es, bueno, ¿con qué tarjetas de crédito yo empiezo primero? Algo en mi experiencia es que el crédito es una relación y es una venta también. Y está relacionado con las aplicaciones de crédito. ¿Por qué? Al principio, cuando ustedes no tienen crédito, puede que les nieguen aplicaciones. Esto puede ser lo más importante que les voy a decir en todo el podcast. Y es, hay algo que se llama una línea de reconsideración. Es decir, cuando ustedes les nieguen una aplicación de una tarjeta de crédito, van a buscar la línea de reconsideración de ese banco. Cuando ustedes llaman a esa línea de reconsideración, le van a vender a la persona del banco en el teléfono la razón por la cual deben aceptar su aplicación. Y a mí me pasó, mi primera tarjeta de crédito con Chase, por ejemplo, me la negaron. Yo llamé, me dijeron, te la negamos porque no tienes una relación con Chase. Y yo, bueno, pero quiero crear una, si ustedes no me dan la oportunidad, ¿cómo va a tener una relación? El caso es que les dije que iba a ser el mejor cliente del mundo, que no se iban a arrepentir y terminaron con la misma aplicación que ya me habían negado, aprobándomela. Entonces, fue doble ganada. ¿Por qué? Porque si no me la aprueban, igual queda en mi crédito como una aplicación fuerte. Es decir, ya me está afectando. Lo que yo les recomiendo es que llamen hasta 5 veces a líneas de reconsideración. Si la primera persona les dice igual que no, cuelguen, llamen de nuevo, hablen con otro representante, lo pueden hacer hasta 5 veces hasta que se las aprueben. Si ya definitivamente no se las aprueban, está bien, siguiente. Pero muy importante que tengan en cuenta que hay una línea de reconsideración que ustedes pueden hablar con alguien personalmente que tiene el poder de aprobarles esa aplicación. Y lo último que yo personalmente quiero dejarles, Juan, es yo, en mi perspectiva, Miguel, pienso que hay 2 entidades financieras con las cuales a mí me gusta tener crédito porque pienso que sus puntos son los que mejor puedo utilizar. Uno es Chase
Y con Chase deben entender una regla muy importante que se llama 5-24. Es decir, dentro de 24 meses, Chase solo deja que ustedes hagan 5 aplicaciones de tarjetas de crédito, no solo con ellos, con cualquier banco. Si ustedes con cualquier banco han hecho más de 5 aplicaciones dentro de 24 meses, así tengan un crédito de 800, si aplican la sexta vez a una tarjeta de Chase que tenga esa regla, los van a negar automáticamente. Entonces, ellos hacen esto para que ustedes apliquen primero, obviamente, a tarjetas de crédito con Chase, y hay muchas diferentes. Generalmente empiecen con las que no son tan difíciles de ser aprobadas. Hay una que se llama Freedom, hay otra que se llama Freedom Unlimited, que son buenas, no son tan difíciles de ser aprobadas, y a medida de que vayan creando la relación con el banco, otra cosa que yo recomiendo es que abran su cuenta de cheques con los bancos con los cuales ustedes quieren crear relaciones. Yo antes tenía mis cuentas con otros bancos que realmente no quería crear relaciones y lo abrí con Chase porque si ellos ya saben y ya conocen a Miguel y ya ven dinero en su cuenta, obviamente pueden confiar más en mí y darme mayores límites de crédito y mejores tarjetas de crédito y demás. Y la otra entidad financiera que me parece muy buena es American Express. Y ya podemos hablar de la importancia de los puntos. Yo creo que llevo años a este punto no pagando hoteles, sino pagando vuelos, porque todo lo pagan mis puntos. Es decir, con el mismo dinero que yo uso, gano puntos, con esos puntos pago mis hoteles y pago mis vuelos. Y algo que les voy a dar de consejos de puntos, lo que les digo, ustedes lo pueden investigar. Hay un website que se llama US Credit Guide, uscreditguide.com, en donde ustedes pueden investigar absolutamente todo lo que les estoy diciendo, pero generalmente sus puntos se maximizan cuando ustedes no compran cosas dentro del portal del banco, sino ustedes transfieren los puntos a la compañía de vuelos o de hoteles que ustedes quieran directamente. Es decir, yo puedo agendar un vuelo directamente en la página de Chase, pero si yo transfiero, por ejemplo, desde mis puntos de Chase, los transfiero a mi cuenta de United, que es una entidad de vuelos, mis puntos generalmente si los gasto desde United valen más que si lo agendo desde Chase. Entonces hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para maximizar sus puntos y parte de eso es entrar a lugares VIP en los aeropuertos, hacer menos filas en los aeropuertos, poder comprar vuelos, poder comprar hoteles, poder comprar tecnología, tener cashback también, es decir, poder usar puntos para pagar parte de lo que ustedes deben en la tarjeta de crédito. Hay muchísimos beneficios que pueden usar. Sí, prácticamente te estás dando una recompensa por usar tu crédito de la mejor manera, ¿no? Entonces yo creo que para cerrar también en lo que acabas de decir en sentido de los consejos, una forma fácil un consejo que yo les doy es en aplicación, digamos, como Credit Karma, te va a dar odds of approval, los chances de que te aprueben en muchas tarjetas. Obviamente uno se motiva porque uno dice, oh, puedo aplicar a todas estas tarjetas. Primero, antes de procesar una aplicación, sí es importante tener en cuenta que los chances en los que puedes aprobar, pero no busques una tarjeta por necesidad, sino que busques una tarjeta por beneficio. Usa el crédito, lo repito, no por necesidad, sino por beneficio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Antes, cuando no sabía mucho de crédito, cuando me salía esto, decía, te pueden aprobar hasta $10,000, ¿ok? Y yo en mi mente pensaba, uy, con $10,000 me puedo comprar cosas, un montón de cosas que entre comillas necesito, o puedo pagar mis bills, o puedo hacer muchas diferentes cosas, pero no pensaba en el beneficio crediticio que eso me podía dar. Entonces yo hacía aplicaciones basado en lo que me decían esos chances. Hoy en día, y la forma en la que yo te recomiendo y te recomendamos hacer esto es que lo hagas por beneficio. Yo cuando veo esos chances, busco obviamente las compañías, las cuentas con las que quiero tener relación, los bancos con los que quiero tener relación, ya sé cuáles son, los tengo identificados, ¿ok? Y lo que hago es que busco esas tarjetas, veo los beneficios, ¿ok? Si los beneficios me convienen, basado en el uso que yo voy a hacer de la tarjeta, ahí hago la aplicación. No lo hago por la cantidad que me puedan aprobar, sino lo hago por los beneficios que me puede dar. Porque acuérdense, las tarjetas no son un préstamo y con eso me retiro. Es una manera para poder crecer en la vida, una manera para poder hacer cosas mucho más grandes en la vida, porque obviamente en Estados Unidos, y estoy seguro que en todos los países, el crédito te va a abrir muchas puertas.
que simplemente ahorrando quizás no puedas llegar a ellas. Y es importante siempre poder apalancarse. Y cuando entiendas el poder del apalancamiento, disculpen, cuando entiendas el poder del apalancamiento en tu vida, vas a ver un crecimiento del cual vas a estar muy contento. Entonces, apaláncate con los bancos, apaláncate con tu crédito. Esperamos que todo esto te haya servido y que lo empieces a usar, que no simplemente nos escuches a nosotros, sino que vayas online. Créeme que si vas en YouTube, si vas en Google, la página que les dio Miguel, van a aprender muchísimo, pero no solo eso. Si tienes personas en tu núcleo, de tus amigos, de familiares, gente en tu empresa que tengan un muy buen puntaje, ¿ok? Pregúntales a ellos también qué han hecho, porque así aprendí yo muchas veces, muchas personas que yo veía, mira, pero ¿qué estás haciendo? Me contaban y obviamente seguía consejos basados en eso. Entonces, cuando lo haces basado en la experiencia de otras personas, es mucho más fácil tener confianza de que sí va a funcionar. Entonces, no cojas esto como algo sencillo, no cojas esto como un juego, porque créeme que te puede afectar por muchos años y te va a impedir muchas cosas de las cuales quisieras hacer y quizás no las ves hoy en día. Entonces, tómalo muy en serio, créenos en esto y obviamente haz tu research y estoy seguro que la vas a romper y vas a poder obtener muchas cosas. Familia, y para finalizar, como siempre, si tuvieron algo de valor en este podcast, por favor, compártanlo con personas que deberían también escucharlo para que todos crezcamos juntos. Y si nos pueden dejar un review, si pueden compartir este episodio, es la mejor manera de podernos ayudar a cumplir nuestro propósito, que es impactar a la comunidad latina y que todos crezcamos juntos. Por último, hay muchísimas cosas que no podemos compartir por temas de tiempo, entonces si quieren saber más de crédito de negocios, de cómo maximizar los bonuses que les dan apenas abren una tarjeta de crédito, de cómo usar muy bien los puntos y demás, de cuáles tarjetas aplicar primero y cuáles después, nos pueden contactar personalmente. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Si lo crees, lo creas. Muchas gracias.